David es una persona que es parte de la historia del ministerio, es un amigo. Y David, bienvenido, gracias por estar con nosotros. De verdad, pues, Ya estaba ya, y tenía que venir a Arequipa. ¿Sabes? Les voy a hacer una pequeña historia, un cuento. ahora me cuenta bonita historia, mismo yo. Jarocho me dice, no, y yo llego, yo hace muchos años que visité Arequipa. Entonces veo, qué lindo está Arequipa, ¿no? Qué precioso. ¿Saben lo que le dice, lo que me dice el pastor, vuestro pastor? Sí, Arequipa es muy bonito, pero ¿sabes cuál es el problema con Arequipa? Los arequipeños. Eso es falso. Y autocochito, suelta mi hermano. Oye, yo no te eso. Aquí los arequipeños son... Dilo. Vamos, vamos. Ya, ya. Ya no creo. Ok. Buenas noches, hermanos. Para mí es un placer estar aquí. Ya el pastor Jarocho me viene eh, instigando. ¿Cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a venir? Bueno, ya estoy aquí. Y tengo que planear venir y pasar más tiempo con ustedes. Ya lo haré en un futuro si Dios quiere. La pandemia ha cambiado muchas cosas. Y la pandemia, bueno, no tengo que hablar de la pandemia. La pandemia ha sido un problema. Los políticos han aprovechado de la pandemia para hacer muchas cosas horribles. Pero eso es otro tema. En esta noche yo quiero hablarles acerca de un tema que va a ser en parte una introducción a lo que voy a estar hablando durante la semana. Y nosotros, y yo esto lo veo más y más y más hoy día, en el presente, las personas, los no creyentes, nos preguntan, nos piden respuesta acerca de lo que nosotros creemos. ¿Por qué es que creemos en Cristo? ¿Por qué no creer en Mahoma? ¿Por qué no creer en el Buda? ¿Por qué no creer en...? Y podemos seguir nombrando. Porque la Biblia, ¿qué tiene de especial la Biblia? Tenemos que aprender a defender este libro y lo que creemos. No es solamente decir la palabra de Dios dice, y la persona que nos dice, pero yo no creo que esto es la palabra de Dios. Este libro está escrito por hombres. ¿Cómo es que puedes decir que es la palabra de Dios? Si no son hombres que lo escriben, ¿quiénes van a escribir? Pero eso lo vamos a tocar durante la semana. En esta noche quiero hablarles acerca del tópico que yo considero más difícil, y es la acusación que nos hacen a nosotros los cristianos. Y creo que es tal vez el argumento más atacante acerca del cristianismo. Y la pregunta es, ¿por qué un Dios de amor permite tanto sufrimiento en el mundo? ¿Cierto? Cáncer, guerras, bebés que mueren prematuramente, muertes, y no tengo que decirles todo el mal que ocurre en el mundo. Ahora, si Dios es un Dios de amor y nos ama, ¿por qué no detiene el sufrimiento? Entonces la acusación es la siguiente, son dos. Una es, si Dios, son dos ataques. Uno es en contra del amor de Dios y el otro es en contra del poder de Dios. Y lo que ocurre es lo siguiente, o de repente Dios nos ama, sí es amor, pero no tiene el poder para detener el sufrimiento. Mucho amor, pero no hay poder. O, sí, tiene el poder, lo puede detener, pero no nos ama. No está interesado en nosotros. Es una doble acusación. ¿Cómo podemos defender este ataque? Y de eso quiero hablarles en esta noche. Yo les recomiendo, y no solamente por esta noche, hagan esto que les quiero recomendar. Cuando vengan aquí a la iglesia, vengan con lápiz y papel, apunten, aprendan. Yo estoy seguro lo que el pastor Jarocho les comparte es información de mucho valor. Y las estadísticas son, después que yo termine esta noche, y voy a hablar bastante,
y muchos detalles, lo que ustedes van a retener de lo que yo voy a hablar y lo que puede hablar cualquier orador que se pare aquí adelante, a lo máximo, saliendo por esa puerta es un 10%. Entonces, si ustedes apuntan, van a poder repasar, van a empezar a acumular información para poder defender lo que nosotros creemos. ¿Ok? Esto debe ser un centro de educación, y creo que lo es. ¿No es cierto? La iglesia es un centro de educación. Venimos a ser educados. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si el control trabaja desde aquí. ¿Está listo? Ok, entonces lo operan ustedes desde allá. Ok, pon la primera. Esto es lo que vemos en muchas partes del mundo. Sufrimiento, hambre. ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está el poder de Dios? La siguiente, por favor. Este niño que ven aquí se llama Seth. Un niño precioso. Le voy a contar una corta historia acerca de este niño. Este niño, de aquí estaba, tenía menos de 2 años. Una vez, la madre de este niño vive en la selva de Panamá, donde ella y su esposo son voluntarios y trabajan en la selva para una asociación no lucrativa, y ellos hacen trabajo voluntario. Es en el medio de la selva y ahí trabajan, y esta chica se llama Jessica, la mamá de Seth, trabajan ahí con su esposo. Un día ella iba manejando su camioneta hacia el centro, y como es selva, es tierra y hay rocas, entonces hay vaivén, ¿no? Porque la pista es desigual. Entonces lo que ocurrió fue, Seth está sentado, ella tiene una sillita para bebés que se va amarrada al cinturón del carro, en el asiento de atrás, y ahí amarradito de él, con su propio cinturón. Como es selva y hace calor, la ventanilla estaba abierta, y en el vaivén del carro, el niño, siendo un poco travieso, se desamarra. Y al desamarrarse está suelto, la ventanilla está abierta y en el vaivén se cae. ¿No? Ella iba bien despacito. Y cuando cayó el niño y no sé cómo, cae debajo de la llanta trasera y ella le pasa por encima. Y ella, por supuesto, el niño está atrás, ella va manejando y siente como un que pasó por encima de un rompemuelles. Mira, se voltea. ¡Seth! No está Seth. ¿Dónde está Seth? Se detiene, baja del carro y mira, y ella la había pasado por encima de su propio hijo. Regresa. ¡Seth! ¡He matado a mi hijo! Y recogió, su llanta le pasó por encima del cráneo de este niño. Inmediatamente, ella, Jessica, la mamá de él, llama a su mamá, que vive en Estados Unidos. ¡Mamá, he matado a mi hijo! Esa señora a quien ella llamó es mi esposa. Jessica es mi hija y Seth es mi nieto. Hoy día cuando me preguntan, ¿cuántos nietos tienes? Yo respondo, tengo 9 aquí y 1 en el cielo. Porque Seth está con el Señor. Entonces, la tendencia, cuando yo escuché la noticia, la tendencia, la tentación, y es cuando nos toca a nosotros, ¿qué pasó, Señor? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Y fue muy doloroso para nuestra familia esta experiencia. Pero me acordé, estuve tentado a decir, Señor, ¿por qué? Pero me acordé que hacía muchos años atrás, yo trabajaba en una iglesia y el pastor presidente de la iglesia iba a nombrar a un pastor joven al pastorado. Y ese pastor joven tenía una niña jovencita, una niñita.
Y es el pastor presidente le dice al pastor joven, ¿ya enterraste a tu hija? Y el joven le dice, ¿cómo que ya sí enterré a mi hija? Sí. Si Dios te la quita, si Dios se la lleva, ¿vas a abandonar el ministerio? Porque no tenemos garantía. Los niños son de Dios. Nosotros pertenecemos a Dios. Y en este mundo no hay garantía. Entonces, esto del sufrimiento que vemos en el mundo, la pérdida y la pregunta que nos hacemos, ¿qué hizo él? No había cumplido 2 años. ¿Qué delito cometió este niño para que tuviese que pagar con la pena de muerte? Esa es la pregunta que nos hacemos. Pero yo me acordé, y Señor, dame palabra. Y me acordé de la historia de Job. ¿Se acuerdan de la historia de Job? No lo voy a relatar toda la historia, pero la historia de Job va algo así. Dios le quitó toda su familia, sus hijos. ¿Y qué dijo Job? Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Porque así es. Entonces, lo que este problema del sufrimiento en el mundo, que nosotros lo vemos como un problema, los problemas necesitan solución. Yo lo veo un poquito diferente. Yo lo veo como un misterio. Y los misterios necesitan una conclusión. El misterio tiene que desarrollarse. Y al final de la historia, el misterio tiene una conclusión, como una película de misterio, un libro de misterio, una novela de misterio. Y es lo que nosotros vivimos en este mundo, el misterio del sufrimiento. Y de eso quiero hablar en esta noche. Entonces, hay personas que miran el mundo que nos rodea y dicen, Dios no existe. ¿Por qué Dios no detiene todos los problemas que tenemos en el mundo? Entonces, ¿saben algo? La persona que utiliza el sufrimiento y todos los problemas que tenemos en el mundo para rechazar y abandonar el cristianismo, de la manera que lo quiero enfocar en esta noche es, ¿qué opciones, si rechazamos el cristianismo, qué opciones nos quedan? Porque tenemos que creer en algo. Si no crees en Cristo, tienes que creer en algo. Aún los ateos, al que dice, yo no creo en nada, soy ateo. El ser ateo es una creencia, es creer en el ateísmo. El ateo es materialista. Como no cree en lo trascendental, en un Dios, no cree en un alma, no cree en espíritu, creen solo en lo material, pero tienen que creer en algo. Él está aquí hoy y todo se queda atrás. Saben, en Estados Unidos hay una calcomanía que las personas ponen en los carros, en la parte trasera del carro. ¿Han visto esos stickers? Y esta calcomanía dice, el que muera con más juguetes gana. ¿En serio? Si mueres, todo lo que obtuviste, todos tus juguetes, tus carros, tus motos, tus aviones, tus yates, todos tus juguetes se quedan atrás y otro disfrutar. No te vas con nada. Ese dicho, el que muera con más juguetes gana. ¿Ganas qué cosa? La muerte es el vencedor de todo. Entonces, ¿qué opciones hay? Yo quiero hablarles en esta noche de los 4 hombres en la historia que han tenido más seguidores que nadie en lo que viene a religión, a creencias religiosas. 4 hombres son los principales. Hay otros, pero yo voy a hablarles de los principales. Les recomiendo que apunten. Esto es buena información. Número 1, a ver, quiero que me ayuden ustedes. ¿Quién me menciona uno? Los 4 hombres que han tenido más seguidores en toda la historia de la humanidad. ¿Quién me menciona uno? ¿Quién? Nietzsche.
Friedrich Nietzsche. Nietzsche, sí. Nietzsche es el que dijo Dios está muerto. Él era un filósofo, pero no. Él anda por aquí abajo. No es uno de los principales. Mahoma. Bueno, ¿quién dijo Mahoma? Ok, Mahoma. ¿Quién más me menciona otro? Buda. Muy bien. Mahoma, Buda, ¿quién más? Gandhi está por aquí abajo. No está entre los cuatro. Buena respuesta. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Confucio. ¿Se acuerdan de Confucio? No es el autor de la confusión. Él era un filósofo. Y el más importante de todos, ¿se les ha olvidado? ¿Quién? Yo pensaba que se les había olvidado. Jesús. Entonces, en orden de secuencia, tenemos al más antiguo Confucio en la China. Después tenemos al Buda. No, él no se llamó Buda, sino el Buda. Y ahora les voy a explicar lo que significa la palabra Buda o el Buda. Después tenemos a Jesús y por último tenemos a Mahoma. Ok. Confucio en la China hace unos 2500 años, un poquito más. Las enseñanzas de Mahoma, de Confucio, eran mayormente filosóficas. Sus enseñanzas no tenían, o muy poco, apenas menciona la existencia de un Dios. La cultura china, basada en las enseñanzas de Mahoma, tienen que ver con venerar a los ancestros, padres, abuelos, bisabuelos, los que han partido ya, y ellos quieren mantener ese contacto con los ancestros, mantener esa relación, la familia. Entonces, la filosofía de Confucio tiene que ver con comportamiento aquí en la tierra. El libro se llama Los Analectos de Confucio, es un libro así pequeño, no muy grueso, y son como proverbios prácticamente. Entonces, Confucio no da la respuesta al asunto del problema del sufrimiento o el misterio del sufrimiento. Así que tenemos esa opción, no da respuestas. Después tenemos a, ¿quién más? Buda, el Buda. La historia del Buda, en breve, su nombre era Siddhartha Gautama. Él nació en un palacio, hijo del rey, mucho dinero, extremadamente rico. Y él decide un día, después de ciertas experiencias que tuvo fuera del palacio, porque él nunca había salido del palacio, sale del palacio y tiene ciertos encuentros, y él decide abandonar todas sus riquezas y convertirse en el Buda. Entonces, miren lo que ocurre. Sale de su palacio y él se sienta debajo de un árbol. Seguro que han visto la foto. A ver. Ahí está, han visto la foto. Ok. Se sienta debajo de un árbol y él espera despertar. Y se queda debajo de ese árbol, sentado en la posición de lotos que le llaman. Y no sabemos cuánto tiempo estuvo sentado debajo del árbol, pero hasta que él despertó o se iluminó. Entonces, lo que ocurre es que a partir de ese momento su nombre se le cambia a el Buda, que el Buda significa el que despertó, el iluminado o el despertado. Entonces, eso es lo que conocemos del Buda. Las enseñanzas del Buda fueron las siguientes. Él trató de confrontar el asunto del sufrimiento, pero aún no da la respuesta. Y miren lo siguiente. Las enseñanzas básicas del budismo son las siguientes. Son lo que le llaman ellos las 4 verdades nobles. Eso es lo básico del budismo. Todo budista conoce estas 4 verdades nobles. Número 1 es, la vida es sufrimiento. Toda la vida es sufrimiento. Lo encaró, lo confrontó, pero no totalmente, porque no todo en la vida es sufrimiento. Hay momentos de alegría, hay momentos de felicidad, hay momentos de paz, pero él dijo,
Todo en la vida es sufrimiento. Ese es el punto número 1, la verdad número 1. Y el paso número 2, o la verdad número 2, él dijo, el sufrimiento es causado por los deseos humanos. La razón que sufrimos es por los deseos que tenemos. Como no adquirimos nuestros deseos, sufrimos. En parte es cierto. Santiago enseñó esto. En el libro de Santiago, Santiago dijo, ustedes piden y no reciben porque piden para gastar ¿en qué? En vuestros deseos, en vuestros deleites. Entonces tenemos todo en la vida es sufrimiento. El sufrimiento es causado por deseos. Punto número 3, o verdad número 3, necesitamos eliminar nuestros deseos. Ahora, vamos a pensar un poquito. ¿Pudiéramos nosotros, como seres humanos, eliminar nuestros deseos? El deseo de, tal vez los deseos malos está bien que tratemos de eliminar. ¿Qué pasa con los deseos buenos? ¿Desear amar? ¿Desear pasar tiempo con la familia? ¿Desear tal vez sentarnos a comer en compañía de personas? Hay buenos deseos. Pero él dijo, tenemos que eliminar todo deseo. Y el cuarto punto es, vamos a eliminar los deseos siguiendo los 8 pasos. 8 pasos. Los 8 pasos son, y es lo que todo budista trata de seguir, es actitudes correctas, intenciones correctas, palabras correctas, comportamiento correcto, meditación correcta, y así, todo tiene que ver con comportamiento. Entonces, como las personas no pueden llegar a esa perfección que en el budismo se le llama nirvana. Vamos allá. Próximo. Nirvana. ¿Qué cosa es nirvana? ¿Alguien sabe lo que es nirvana en círculos budistas? Hay personas que piensan que nirvana es el equivalente a lo que nosotros le llamamos el cielo o el paraíso, pero no lo es. Nirvana es un estado donde dejaste de ser humano. Ya no eres un ser humano, ya dejaste de ser. Al eliminar todo deseo humano, entonces llegas a este estado, es un estado de nirvana. Ya no eres una persona. Ahora, ¿cuánto tiempo demora llegar a este estado? Según el budismo, esto ocurre por medio de muchos ciclos de reencarnación. Mueres, ¿no? Según tu comportamiento en esta vida, regresas y ocupas el cuerpo o un cuerpo diferente y continúas trabajando para llegar a este estado de nirvana. Y son muchos ciclos de mueres, renaces, muere, renaces. Muchos ciclos de reencarnación. Como ellos lo explican, es como una gota. Una gota. Cuando llegas a nirvana, ¿no? A este estado, que cae en el océano. ¿Qué le pasó a esa gota? Desapareció. Ya no es gota, es parte del océano. No existe individualidad, no existe deseo, no existe sentimiento, no existe amor, no existe nada. Eres parte de este gran océano. Otra manera que ellos lo ilustran es, dicen, es como una llama. Cuando llegas a nirvana, es como una llama. Este eres tú, pero cuando llegas, ¿a dónde se fue la llama? Desapareció. Ya no es llama. Forma parte del universo. Entonces, la meta, en pocas palabras, la meta del budismo es desaparecer. ¿Para qué vivir? Si ya no hay conciencia, ya no hay identidad, ya no existe personalidad. No tiene sentido. Ese es el budismo. Entonces tenemos
Confucio, Buda, Jesús vamos a dejarlo para lo último. Vamos a hablar ahora del siguiente hombre con gran cantidad de seguidores, Mahoma. La historia de Mahoma es, él vivía en Arabia Saudita, en la ciudad de Meca, entra en una cueva llamada la Cueva de Hira. Y ahí, según la historia, se le apareció un ángel. Aparentemente, según la historia, el ángel Gabriel. Y le dice a Mahoma. Mahoma era analfabeto, no sabía ni leer ni escribir. Y empieza el ángel a recitarle a Mahoma. Y le dice, escribe lo que te voy a decir. Escribe mis recitaciones. Y Mahoma, no sé leer ni escribir, pero escribe, pero no sé. Y tuvieron un conflicto ahí en la cueva. Y según Mahoma, él dice que él se sintió atormentado por este ángel, como que el ángel como que lo ahorcaba y no lo dejaba respirar. Ahora vamos a pensar un poquito acerca de esta experiencia. En la Biblia, cada vez que un ángel se le parece a una persona, que hay asombro, porque debe ser una visión increíble. ¿Cuál es la respuesta de parte del ángel a la persona que se asombra? No temas, no temas. Con este ángel, todo lo contrario. Salió Mahoma atemorizado de la cueva y le cuenta a su esposa. Su esposa, él tenía 19 o 20 años, su esposa tenía 40, su esposa tenía mucho dinero, Mahoma era pobre, él era huérfano, se había criado con sus tíos en mercadería, ellos estaban en caravanas en mercadería entre las tribus en Arabia Saudita. Se lo dice a la esposa y la esposa le dice, tú vas a ser un profeta. Lo que te dijo el ángel hay que divulgarlo, hay que propagarlo por todas partes. Y entonces empieza Mahoma a tener seguidores y él les recita, y eso es lo que significa el Corán. Recitaciones. Él recita a sus seguidores para que escribieran y de ahí sale el Corán. ¿Cierto? ¿Está bien? Ok. Tengo a alguien que me está chequeando, asegurarme que tengo todo, mis patitos en orden. Ok. Ok, tenemos a Mahoma. Mahoma en el Islam nos da respuesta al sufrimiento, los problemas que tenemos en el mundo. La creencia del Islam es, imagínense una balanza. El musulmán nunca sabe si va al paraíso o no, porque al final de la historia, todas tus obras son puestas sobre una balanza. Las buenas a un lado, las malas al otro. Según la balanza te vas al cielo o al infierno. Entonces no hay solución, no hay respuesta a lo que estamos hablando acerca del sufrimiento. ¿Ok? Entonces tenemos al cuarto hombre. Vamos a hablar un poquito acerca de los credenciales de Jesús. ¿Ok? Y después vamos a tratar de darle conclusión a este asunto. ¿Quién es Jesús? ¿Ok? Vamos a hablar de 8 puntos, que en sí son 8 puntos, pero en sí son como unos 13 o 14 puntos que los he condensado en 8. Sería bueno que lo apuntaran. Esto, buena información para que tengan para compartir con otras personas. Punto número 1. Jesús clamó ser Dios hecho hombre. ¿Quién en la historia ha clamado ser Dios hecho hombre? Nadie. El que más se acercó fue Buda, que dijo, yo les enseño el camino. ¿Se acuerdan las 4 verdades y el camino de 8 pasos? Pero Buda nunca dijo, yo soy el camino. Cristo clamó ser Dios hecho hombre. Nadie en la historia ha clamado semejante cosa. Punto número 1. Punto número 2. Cristo tuvo un anunciante. ¿Quién fue ese anunciante? Juan el Bautista. Nadie, ninguno de estos hombres, ni ninguno de otros, estoy hablando los principales, tuvieron un anunciante que prepararon el camino y el anunciante dijo, el que viene después de mí es mayor que yo, porque yo no soy digno de destazar la correa de sus sandalias. ¿Okay? Tuvo un anunciante. Punto número 3. Cristo, Jesús, sanó enfermos, resucitó a muertos, echó fuera demonios y alimentó a 5,000. ¿Quién ha hecho eso en la historia?
Nadie. Punto número 4. Cristo enseñó que la entrada a su reino venidero, porque él dijo, me voy pero regreso, la entrada a su reino venidero era por medio, no de obras, por medio de él solamente. ¿Quién ha hecho esa reclamación? Nadie en la historia. Punto número 5. Cristo dijo, Cristo vino a pagar no por sus pecados, sino por los pecados de toda la humanidad. ¿Cómo pudo hacerlo? Porque él no tenía pecado. Si él tuviese pecado, tuviese que empezar con los propios pecados de él. Punto número 6. Cristo Jesús resucitó corporalmente de la tumba y ascendió al cielo. ¿Saben lo que dicen los musulmanes acerca de Mahoma? Que Mahoma resucitó espiritualmente. ¿Cómo se puede probar eso? Si un espíritu no se ve. ¿Resucitó espiritualmente? ¿Quién lo vio? No. Cristo resucitó corporalmente. Su cuerpo resucitó. Y hubo testigos. Cientos de testigos. Y los que escribieron la historia con su sangre. Porque estaba dispuesto a morir por lo que vieron. Nadie en la historia. Es punto número 5. Punto 6. Resucitó. 7. Cristo dijo que él regresaría a establecer su reino y a juzgar a toda la raza humana. Ahora, quiero que piensen un poquito acerca de este reclamo de Cristo. ¿Cómo es que alguien puede juzgar a toda la raza humana, a toda persona que haya vivido desde el comienzo hasta el final? Miren lo que se requiere. Para poder juzgar a todo el mundo, se requiere omnisciencia. ¿Qué quiere decir? Tienes el juez de juez que conocer todo detalle de toda persona que haya vivido para poder juzgar justamente. Entonces eso nos demuestra que Cristo no solamente un hombre, sino que Dios hecho hombre, para poder conocer todo detalle de toda persona que haya vivido. Ese es un punto. Otro punto es, si él va a juzgar, tiene que tener el poder de ejecutar sentencia. Tiene que ser un ser todopoderoso. Eso fue lo que Cristo clamó ser. Que regresará a establecer su reino y a juzgar toda la raza humana. Punto número 8, el último punto. Todos estos detalles, todos estos puntos fueron profetizados antes de su nacimiento, aún dónde y cuándo él iba a nacer. Piensen esto. Una vez yo cuando en mi trabajo compartía yo con un compañero, le compartí estos puntos y me dice, sí, claro, es muy fácil cumplir profecías. Todo lo que Cristo tuvo que hacer es leer el Antiguo Testamento, ver cuáles son las profecías y cumplirlas. Fácil, ¿no? ¿Cómo se puede cumplir la profecía de dónde él iba a nacer? ¿Cómo uno puede controlar la ciudad donde uno va a nacer? Nadie tiene control de eso. ¿Cómo uno puede controlar la fecha de su nacimiento si no has nacido? Estas cosas fueron profetizadas antes de su nacimiento, aún dónde y cuándo él iba a nacer. No hay credenciales que puedan tocar ni acercarse a los credenciales de Cristo. Ahora, el problema no está resuelto. Muy bien, muy bonito. Cristo es tremenda persona. ¿Cómo resolvemos este asunto acerca del sufrimiento? Este misterio, ¿cómo va a concluir? Vamos allá.
Perdón, antes de llegar a esa conclusión. Ok, la persona que dice, yo no creo en nada, el ateo. Ok, como ya dije al comienzo, tienes que creer en algo. El ateo que dice, Dios no existe, está creyendo en algo, está creyendo en el ateísmo. Otro que se parece al ateísmo es el agnóstico. El agnóstico me gusta explicarlo de la siguiente manera. El ateo afirma que no existe Dios. El agnóstico no va tan lejos. El agnóstico dice, bueno, yo no sé. Si existe, no existe, no sé. Hay dos tipos de agnósticos. Uno, el sincero que dice, no sé, porque no he visto la evidencia, pero esa persona está buscando, indagando. Simplemente no ha visto la evidencia o no está convencido todavía, pero sigue indagando, sigue buscando. Ese es el sincero. El otro yo le llamo indiferente. No sé si existe, ni me interesa, no me importa. Ok, eso es una creencia. Tienes que creer en algo. Y ninguna de estas posturas, excluyendo a Jesús, los tres hombres más seguidores, estas creencias y otras que no he mencionado, ninguna ofrece solución al asunto. Ahora, ¿cómo es que Dios ofrece solución a este dilema? ¿Okay? Juan 11, vamos allá. Vamos a leer Juan 11:35. Juan 11:35. ¿Se acuerdan cuando Lázaro murió? Que llega Jesús a la tumba y primero, creo que fue María la que primero le da el encuentro. Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y Jesús le responde y le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, morirá, vivirá. Y el que cree en mí, el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Respuestas. Estamos hablando de respuestas concisas. Ahora, después sigue caminando y llega a Cristo a la tumba y se encuentra con su hermana. Y su hermana le dice lo mismo. Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Jesús cayó, no dijo nada. Solamente lloró. Entonces, ¿quién es Jesús? Las lágrimas de Dios. Porque lo que primero hace Dios en la persona de Cristo se identifica con nuestro sufrimiento. Llora con nosotros. Porque es un proceso. Pero nosotros queremos solución ahora. No. Todavía la historia continúa. La novela sigue caminando. Y el misterio tiene una solución al final de la historia. Mientras tanto, Cristo está a nuestro lado, llorando con nosotros, identificándose con nosotros. Sufrió las tentaciones, fue tentado como nosotros en el desierto. ¿Cómo más se identificó Cristo con nosotros? No tenía ni dónde vivir. No, el Hijo del Hombre no tenía ni dónde recostar su cabeza, ¿se acuerdan? A veces no tenía ni qué comer. Su propia creación, los humanos, los seres humanos, creación de Él, se burlaron, lo juzgaron injustamente, le abofetearon, le pusieron una corona de espinas, lo azotaron con 39 latigazos. 39 latigazos es de cada látigo. En los flagelos romanos, el látigo tenía 5 puntas, que eran o hueso, cada punta, o metán. Cada latigazo equivalía a 5. Se calcula que cuando terminaron de azotar a Cristo, no quedaba piel en su espalda, era carne viva, sangrienta, su propia creación. Finalmente lo crucifican.
Saben que las personas no morían cuando eran crucificados, no morían por crucifixión, morían por asfixión. ¿Por qué? Porque estaban colgados, entonces no podían respirar y tenían que empujar hacia arriba con los pies, respirar, y después el peso de su cuerpo caían otra vez, entonces no podía respirar y ese sube y baja, finalmente no podía más y se asfixiaban, morían de asfixia. Pero Cristo, siendo quien es, Él decidió cuándo morir. Porque cuando llegaron y lo que hacían los soldados, que es lo que empezaron a cortarle las piernas a los que estaban crucificados, ¿para qué? Para que finalmente quedaran colgados y murieran de asfixia. Cuando llegaron a Cristo, ya estaba muerto. Ahí se cumplió otra profecía que dice, ninguno de tus huesos será quebrantado. Otra profecía. Dios es el Dios soberano. Entonces, para concluir, un último pasaje. Vamos ahora a Apocalipsis. Vamos todos allá. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. Si tienen Biblia, por favor, vamos allá. Esto lo puse yo o esto lo están poniendo ustedes allá atrás. Yo ahora no sé ni qué puesto yo que están poniendo ellos allá atrás. Ustedes, yo sabía. Ok, lo tenemos acá. 21:1 en adelante. Vamos a leer. Ya veo, hoy en día con la tecnología ya las personas ni traen Biblias porque todo se les pone en la pantalla. Todo masticadito. A ver como el avioncito abre la boquita. Ok, versículo 21:1. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, porque ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este es el fin de la historia. Esta es la solución al misterio. Esta es la conclusión. La historia no ha terminado. Todavía tenemos que pasar un tiempito más acá en este mundo donde hay contratiempos, hay sufrimiento, hay dolor. Pero va a llegar el momento donde Él va a enjugar toda lágrima. Va a secar nuestras lágrimas, nuestro llanto. Ya no va a haber más ni dolor, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todo esto va a pasar, pero no es el tiempo. La historia tiene que llegar a su conclusión. ¿Ya? Y en camino, en ese camino vamos. ¿Ok? Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, mas el morir es ganancia. Dice, no sé, en ambas cosas estoy puesto en estrecho. No sé entonces qué escoger, queriendo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo entendía, yo quiero estar con Cristo. ¿Quién quiere quedarse aquí? Pablo escribía desde la cárcel, desde ese... No era nada agradable estar en una cárcel romana. Dice, pero yo sé que por causa de ustedes, por la obra me voy a quedar todavía un tiempo más. Porque todavía la historia no ha terminado. Y me voy a quedar por ustedes, dijo Pablo. Yo quiero irme a estar con Cristo, que es mejor, pero todavía no es el tiempo. Entonces, todavía no es nuestro tiempo. ¿Para qué estamos acá? Hay una misión. Entonces, mi desafío
para ustedes hoy es, van a haber contratiempos. Yo perdí a mi nieto, no lo perdí. Lo voy a ver otra vez. Simplemente Dios lo ha mudado, ¿no? Lo mudó de una casa a otra. Y yo no me voy a poner a especular, ¿no? Oh, si hubiese estado vivo, hubiese ocurrido. No me atrevo a especular, porque Dios está en control. Él es soberano. Entonces el único que da respuesta y solución al asunto es este libro. Y no es un libro, son 66 libros que están unidos para formar una unidad. 66 libros fueron compuestos por aproximadamente 40 autores, 3 idiomas, varios continentes. 1500 años tomó componer los 66 libros. Tiempos de guerra, tiempos de paz, tiempos de angustia, diferentes estilos de literaturas, literal, profética, poética, alegórica. ¿Y saben qué? Estos autores escribieron independiente el uno del otro. ¿Y cómo que es posible que tomó 1500 años para componer este libro y que no existe ni una sola contradicción? ¿Cómo es eso posible? No hay documento en la historia como este. No se dejen engañar. Entonces, lo que tenemos que hacer es conocerlo cada vez más y también aprender a cómo defenderlo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15 dice, separar a Dios en vuestros corazones con humildad y estar siempre listos para presentar defensa a toda persona que les pregunte la razón de la esperanza que hay en ustedes. Tenemos que estar preparados porque el mundo nos pide explicación, nos pide respuestas. Y esto es entrenamiento aquí. Este es el campo de entrenamiento. Esto es como decimos en el ejército, esto es boot camp, ¿no? El campo de batalla está allá afuera. Aquí nos entrenamos y salimos. Porque hay un mundo que está demandando respuestas. Nosotros la tenemos. Y cada vez más, yo lo veo mucho, lo veo aquí, lo veo mucho en Cusco, y lo veo en Estados Unidos, cuando los jóvenes que se crían en hogares cristianos, en la iglesia, crecen, se van a la universidad, ahí terminó su cristianismo. Porque los profesores se los tragan vivos, porque no saben defender. Las iglesias hoy en día no están preparando al cuerpo para defender este libro. Y hoy día, más que nunca, nos piden, dame explicación, dame explicación. Yo estaba compartiendo con un hermano hace un rato acerca de lo que vamos a hablar en esta semana. Y en la Biblia hay lo que le llamamos aparentes contradicciones, que no son contradicciones. Les voy a dar un ejemplo de lo que voy a estar compartiendo en esta semana. Los animo que vengan. Por ejemplo, ¿saben el relato de cuando Cristo resucitó? Las mujeres que dicen que mujeres fueron a la tumba para llevar especies aromáticas. Dice Juan, hay 4 evangelistas. Un evangelista, Juan, dice que fue una sola mujer, María. Otro evangelista menciona a 2 mujeres, las menciona por nombre. Otro evangelista menciona a 3 mujeres. Otro evangelista menciona a 4 mujeres. ¿Cuál es? 1, 2, 3, decídanse. Hay quienes que dicen, yo conozco un profesor que enseña en una universidad importante en los Estados Unidos que se llama Bart Ehrman. Este profesor estudió en una universidad bíblica, una de las mejores universidades en Estados Unidos, llamada Moody Bible Institute. Buena universidad. Después sacó una maestría en teología. Él era un apologético, él enseñaba apologética, el defender este libro. Hoy día él enseña teología en esta universidad importante, no muy lejos de donde yo vivo. ¿Y saben lo que él enseña? Él enseña a los alumnos que vienen a su clase pensando que van a aprender teología. Lo que hace él es destruir la fe de ellos
Porque lo que él hace es, y una de los argumentos que él utiliza es lo que le acabo de decir de cuatro diferentes mujeres que fueron a la tumba. Y él le presenta estas posibles contradicciones y les pone duda en la mente de los chicos. Y ellos terminan abandonando la fe. En lugar de ellos aprender teología, terminan el curso abandonando el cristianismo. Este hombre, este profesor, ha abandonado el cristianismo, ahora tiene un doctorado en filosofía y su misión es destruir el cristianismo en el departamento de teología en esta universidad. Es triste lo que está ocurriendo. Yo he tenido que comprar algunos de sus cursos para saber lo que él enseña y poder defenderlo. Y esta es una de las razones, uno de los argumentos. Otro de los argumentos es, dos evangelistas dicen que dos ángeles fueron a la tumba. Cuando las mujeres fueron a la tumba vieron a dos ángeles. Otros dos evangelistas dicen que cuando fueron a la tumba vieron a un solo ángel. Y él dice, ven, contradicción. Unos dicen un ángel, otros dicen dos ángeles. La Biblia se contradice, a no ser que sepas defenderlo. Y así hay muchas otras posibles contradicciones que tenemos que saber defenderlas. Porque si no, nuestra fe se va a debilitar. Y vamos a hablar de eso en esta semana. Queremos es prepararlos para la batalla. Amén, hermanos. Pastor Haruch.